Analizan en Cienfuegos planteamientos con vistas al 10º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Debaten en la UNIAC sobre la enseñanza de la danza en Cuba con la participación de destacados maestros de la especialidad. Reiniciará este jueves temporada del Ballet Nacional de Cuba en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Saludos desde La Habana, es jueves 23 de marzo de 2023 y ya abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. El presidente de la UNIAC, Luis Morlote Rivas, realizó una visita a la provincia de Cienfuegos, donde se reunió con creadores del territorio para analizar la resolución a planteamientos con vistas al 10º Congreso de la organización. Al inicio de esta emisión, le ampliamos esta noticia. El vínculo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba con el sistema institucional de la cultura y la economía en tiempos complejos motivó diversas intervenciones para que la creación artística sea efectiva y cubana con los recursos de que disponemos. Pero ahora yo creo que está llamado el movimiento artístico intelectual a participar, a convocar a un público con propuestas de calidad. Yo creo que este es un momento quizás de grandes complejidades económicas, es un momento también de grandes carencias, es un momento también donde algunas personas esgrimen con pesimismo la falta de recursos, y yo creo, sin embargo, que es un momento para ser muy creativo. Yo creo que nosotros contamos con algo que probablemente otro país no tenga, que es la potencia de un movimiento artístico e intelectual con una calidad, con una jerarquía que no es puesto en duda por nadie. Hay que colocar nuestras tradiciones para que trasciendan más allá de las fronteras nacionales. Se dialoga y aparecen soluciones, pero no todo está hecho. Los eventos con el concurso colectivo alcanzan resultados. Restan aspectos organizativos en el sector, como destrabar conceptos en el sistema empresarial de la música. Trascendió la defensa de la política cultural ante la aparición de alternativas como la oferta de particulares y proyectos de desarrollo local. Este es un momento para pensarlo todo, es un momento que tiene que estar transversalizado por la participación del movimiento artístico intelectual. No puede haber una decisión que se tome sin que se cuente con los artistas. En el momento de más carencia, de más contracción económica, hay que saber dónde se ponen los recursos, y yo creo que eso es una tarea que tenemos que hacer con la concepción, con la participación de todos. Y a mí me parece, lo digo en términos autocríticos, que la UNIA puede hacer más. A mí me parece que la UNIA tiene que ser más propositiva, a mí me parece que la UNIA tiene que ser más participativa. Al respecto, Marta Bonet de la Cruz, vicepresidenta primera de la UNIAD, insistió en la relación con otros organismos. Al 10º Congreso de la organización hay que llegar con más respuestas al reclamo de los artistas, evento que se convocará el 30 de junio en coincidencia con el aniversario de Palabras a los Intelectuales de Fidel. Soluciones e insatisfacciones en conversación franca entre creadores. La cultura es superación, idiosincrasia, continuidad, espejo, espada y escudo de la nación. Desde Cienfuegos, Boris García Cuartero, Noticiero Cultural. Y la Sala Villena de la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba acogió el espacio creativo Bajo la Luz de Enseñarte. El encuentro, dedicado a la enseñanza de la danza en Cuba, contó con la presencia de estudiantes y profesores de las Escuelas Nacional de Danza y Provincial de Arte Alejo Carpentier, de La Habana. Para el Premio Nacional de Danza, Isidro Rolando, la profundidad en la interpretación para establecer un diálogo necesario con el público es la esencia que debe mover a todo bailarín. Él también coreógrafo, seguidor de la impronta del Friede Mahler y Lorna Bursal, agradece el intercambio con estudiantes de las Escuelas Nacional de Danza y Provincial de Arte Alejo Carpentier de La Habana en la emblemática Sala Villena de la UNIAD, en un espacio creativo que retoma sus encuentros. Esto puede coadyuvar al desarrollo de todos estos alumnos que tienen otros intereses, tienen otras formaciones totalmente muy diferentes, tienen otra tecnología, que es otra cosa que es necesario justamente buscar la manera de sensibilizarlos.
Durante el espacio se dialogó sobre la historia de la Escuela Nacional de Danza, fundada en 1965, el legado de Ramiro Guerra, y se ofrecieron valoraciones sobre la enseñanza de la manifestación en la actualidad. Es importante también que conozcan la voz de profesores experimentados, de profesores que inauguraron tanto la escuela como las distintas instituciones, como Danza Nacional o el Conjunto Folclórico Nacional, para que los alumnos tengan un mayor conocimiento acerca de la importancia que tiene esto y todo el sacrificio que ha tenido la revolución y el país en la formación de todos estos nuevas generaciones. El espacio creativo de la UNIAD es esa interacción entre los intelectuales y artistas en la búsqueda del perfeccionamiento de las nuevas generaciones de creadores. En esta oportunidad centró la atención la danza y sus perspectivas, pero en próximas citas convidará a estudiantes y profesores de otras instituciones de la enseñanza artística de la nación. Leandris Noa Fáez, Noticiero Cultural. Y de danza seguimos hablando en esta emisión. El Ballet Nacional de Cuba, dirigido por la primera bailarina Biensay Valdés, reinicia este jueves su temporada en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. El programa incluye estrenos y reposiciones de obras recientes del repertorio. La Sala Avellaneda del Teatro Nacional acogerá desde hoy las funciones con un programa de 3 estrenos, a cargo de la coreógrafa hispano-cubana Susana Pous, el canadiense Eric Gautier y el brasileño Ricardo Amarante. La pieza de Pous fusiona la música de M. Alfonso y diseños de Guido Gali para dar vida a la pieza titulada Otra Bella Cubana, que se distingue por el punto de vista femenino y los elementos autobiográficos. Compuesto para solistas y cuerpo de baile, el ballet evoca la trayectoria de la líder del grupo Mi Compañía, quien nació en España y ha desarrollado una importante carrera como artista de la danza en Cuba, y que se considera a sí misma cubana. Por su parte, el proyecto de Gautier, titulado Ballet 101, tiene como banda sonora la obra de Jens Peter Abel, y a partir de las 5 posiciones básicas extiende las posibilidades expresivas del bailarín con referencias a ballets de repertorio y alude a formas características empleadas por famosos artistas. La agenda incluye también la pieza A Fuego Lento de Amarante, la cual expone cómo crecen los primeros sentimientos de amor y deseo en una persona, como un fuego que quema desde adentro. Además de Amarante, también se presentará la obra Amor, Temor, Pérdida, que recrea la trayectoria de una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX, Edith Piaf. Ailén Vital Soler para el Noticiero Cultural. Excelente propuesta para este fin de semana. Ahora es tiempo de hacer una primera pausa en nuestra emisión de jueves. En el próximo segmento abrimos nuestra sección Contrapunteo para seguir debatiendo sobre la creación de documentales en el panorama artístico actual. Usted no cambie la sintonía porque enseguida estamos de vuelta. La ciudad de Santiago de Cuba es sede de uno de los más significativos encuentros de la cinematografía en el país, el Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez. Nuestra corresponsal en ese territorio nos acerca a los caminos de la realización actual de ese género en Cuba, a partir del testimonio de algunos de los participantes en esa cita. Santiago Álvarez, Román por derecho de vida y obra y como acto de justicia, se incluye en todos los discursos relacionados con el documental en Cuba. Llegó con edad madura a la carrera en el cine y de una vez colocó a la cinematografía cubana en la mira del mundo. A su desaparición física había dirigido más de 700 películas,
con cerca de 1.500 noticieros y CAIC. Y en la entrevista que está en el último noticiero que se hizo, Santiago dijo que el sueño de su vida era poder hacer un festival solo de documentales. Eso está en pantalla. El festival se hizo realidad y en este año celebró su edición 20. El seminario teórico se aprovechó al máximo por parte de los realizadores y académicos. Reflexiones medulares para todos los documentalistas. Se entienda que el documental no sale, sino que el documental se hace, que el documental se realiza, que el documental se dirige. Y esto es lo que hace que el cine documental sea cine y necesariamente necesita de lo que necesita una película que pudiera ser una película de ficción, por ejemplo. Es decir, necesita ser dirigido, necesita ser escrito, necesita obtener buenos personajes, necesita contar una historia. La documentalística actual es muy interesante, está teniendo un camino muy interesante con avances estéticas y tecnológicas, pero continuando una trayectoria que es de contar las historias que no vemos reflejados a nuestro alrededor. Porque cuando hablamos de cine independiente en Cuba, como en cualquier otra parte del mundo, siempre estamos hablando del cine que se hace, digamos, al margen de la gran industria y de la gran distribución. En el caso cubano, por supuesto que hay una producción cinematográfica realizada al margen de la industria y de la gran distribución cinematográfica, incluso televisiva. Pero yo creo que tiene características muy diferentes a como ha ocurrido con el movimiento de cine independiente en diversos lugares del mundo. Hay como una familia documentalística en el mundo, de lo cual este festival es una parte importante. Hoy día, con las condiciones de vida que tenemos en Cuba, con las propias dinámicas que ha ido introduciendo el país en materia del registro del creador audiovisual independiente, la posibilidad de la creación de colectivos de creación audiovisual, es cada vez más necesario no solo esa producción, sino la articulación para la producción y para la distribución. Vamos a tener en las pantallas de cine y de la televisión cubana mayor riqueza de la vida de este país y mayor riqueza de la creatividad y del potencial productivo de todos esos realizadores. Fundador y director del noticiero ICAIC latinoamericano, Álvarez Román, Laboratorio para la Experimentación Audiovisual y Periodística. El cronista del tercer mundo por derecho de vida y obra está en esa historia en desarrollo que es el documental cubano. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Y del documental cubano seguimos hablando ahora, pues ese es precisamente el tema que debatimos esta semana en nuestra sección Contrapunteo. Recibimos en el estudio a un especialista, presencia habitual en nuestro noticiero, el crítico y profesor Joel del Río. Bienvenido. Joel, ¿qué crees que caracterice al documental cubano? Mira, básicamente el documental cubano tiene las mismas características de cualquier documental de otros países. Es decir, son las mismas modalidades que la teoría y la crítica han estudiado. Pero lo que sí es cierto es que está caracterizado por esa impronta de lo cubano desde los años 60, desde que existe el nuevo cine cubano, que siempre tuvo cara y forma y estilo de documental. Precisamente esta fue la modalidad que era un poco madre del cine cubano. Era, como te decía, el emblema, el símbolo de nuestro cine, y a diferencia de otras muchas cinematografías, la ficción se vio muy influida por el documental y no a viceversa. Es decir, el documental siempre fue el generador de las primeras y más importantes obras del cine cubano. ¿Se puede hablar de una escuela cubana del documental? Pienso que sí, pienso que se puede hablar, sobre todo en los años 60. Ya después, con la llegada del sonido directo y otras modalidades más televisivas, digamos, y el desarrollo de la televisión internacional, pues el documental también se contaminó, entre comillas, esa contaminación de tales modalidades, y se empezó a hacer un documental menos típico,
menos idiosincrático, en caso de que esa palabra exista, o algo parecido, es decir, menos marcado por las características de los años 60, en las cuales el ICAI se aprestaba a entender esta nación en el momento en que estaba y el futuro que se quería para esta nación. Y todo ello a través del documental. ¿Por qué es importante para los realizadores cubanos los referentes, los artistas que hicieron los clásicos del documental cubano? Es básico, es importantísimo y durante ciertos periodos se ha perdido de vista esta comunicación que debe existir imprescindiblemente. Recuerdo una muestra joven del ICAI en la cual descubrieron decenas de jóvenes y después otros iguales que ellos en otra edición y otra edición la obra de, por ejemplo, de Nicolásito Guillén Landrián, que últimamente Daranas nos ha hecho el maravilloso regalo de remasterizarla, renovarla, para que hayan buenas copias de esos excelentes documentales de los años 60. Landrián no tuvo la suficiente valoración en su época, pero a mí no me gusta hablar de lo que ya pasó. El caso es que estamos en una época en que es imprescindible la nueva valoración por parte de los jóvenes de Landrián, de Sara Gómez, de sus documentales sobre todo, y de muchos otros. Ya les llegará el momento a Enrique Colina, Marisol Trujillo y tantos maestros que tuvimos en los 60, los 70 y los 80, porque en los 90 ciertamente la brújula se extravió un poco. ¿Cómo se manifiesta la renovación formal y conceptual del documental cubano? Ha habido de todo. Hay veces que esas variaciones introducidas por los jóvenes no han contribuido a una emergencia formal o a una proximidad con ciertas formas de vanguardia, pero no todos los documentales tienen que ser de vanguardia. No obstante, hay que reconocer que a veces hemos recurrido con demasiada frecuencia a las entrevistas estilo cabezas parlantes, a un tipo de documental agiográfico en el cual se hace la biografía de una persona y se le trata cual si un santo fuera y no se problematiza su obra ni su vida, ni su relación con el contexto. Todas esas cosas han pasado en nuestro documental, pero lo cierto es que estamos en un momento impregnado de posibles novedades a partir de la producción que se establece desde la Escuela Internacional de Cine, desde la FANCA, en todos y de múltiples otros centros generadores de documentales. El ICAI ha dejado de ser el único centro que los produce, y de modo tal que ahora hay muchos documentales y de muy diversos estilos. Y yo creo que sí, que estamos en un buen momento para el documental cubano, sobre todo si se resuelven ciertos equívocos sobre lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar. ¿Qué futuro le vislumbras al documental cubano? El futuro se anuncia glorioso, disculpando la frase tópica y típica. Yo pienso que debe ser el mismo futuro del cine cubano, a la luz del Fondo de Fomento, donde ya se han producido documentales muy notables. Hace poco vi 2 de ellos a propósito del aniversario del ICAI, y que están muy en la cuerda de la vanguardia, porque es como si el documental cubano quisiera restablecer el tiempo perdido respecto a su proximidad con formas vanguardistas de establecer de su comunicación con el espectador. Y están la obra, qué sé yo, de Alejandro Alonso y de Marcel Beltrán y de muchos otros, no son de Daniela Muñoz, importantísimo también. Eso es otra de las cosas que está marcando el documental, la llegada de una serie de realizadoras que están inclinando la órbita de esta modalidad audiovisual hacia los temas que más les interesan, los temas de género, los temas de equidad y muchísimos otros temas, la maternidad como centro de los documentales, en fin, muchísimas cosas que eran como una asignatura pendiente del cine cubano y que solo se están resolviendo ahora. Muchísimas gracias, Joel, por tus consideraciones sobre el documental cubano, su historia y contemporaneidad. Seguiremos debatiendo mañana. Ofreceremos la opinión editorial de este noticiero. Le recuerdo que usted todavía puede participar si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteonc@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Hagamos una segunda pausa y a la vuelta le contaremos sobre la labor de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en la provincia de Ciego de Ávila.
Viajamos ahora a la provincia de Ciego de Ávila, donde se desarrollan por estos días las ediciones territoriales del concurso Escaramujo, la principal convocatoria de la Brigada de Instructores de Arte José Martí para promover y reconocer el talento de sus integrantes. La 7ª edición presencial del Festival Escaramujo de la Brigada de Instructores de Arte José Martí inunda las casas de cultura de los 10 municipios de Ciego de Ávila en este mes de marzo. Luego de desarrollar la cita cultural en los consejos populares, ahora las unidades artísticas elegidas llegan al municipio para demostrar cuánto se hace en las escuelas y en las comunidades por el desarrollo cultural comunitario. A diferencia de años anteriores, esta edición no será de carácter competitiva, pero sí tendrá en cuenta la calidad de las propuestas para cuando se realice el Festival Nacional los días 10, 11 y 12 de noviembre. Se dignifica el trabajo de los instructores de arte desde la base. Por solo citar ejemplos, más de una veintena de unidades artísticas se presentaron en el Festival de Ciego de Ávila y el evento se suma a las propuestas del programa de celebración de las Semanas de la Cultura y festejos por la municipalidad avileña. Teatro, artes visuales y plásticas, danza y literatura refuerzan sus valores desde la labor de los instructores de arte avileños, pues colocaron la identidad histórica y la cubanía en cada uno de los ofrecimientos. Como eslabón fundamental, la familia de los niños artistas colma las redes sociales de la experiencia para confirmar que el escenario Escaramujo es uno de los aciertos del programa de instructores de arte que crea espacios de diálogo y habilidades en el seno de la familia desde la comunidad como eje central. Desde Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Y la agrupación vocal de Sandán de la provincia de Camagüey cumplió 29 años difundiendo la música haitiana. El colectivo cuenta con reconocimientos en la provincia, el país y en otras regiones del mundo. Nuestra corresponsal en ese territorio nos cuenta al cierre de este noticiero. Se expresa a través de la música fundamentalmente en creol. Las voces de la agrupación vocal de Sandá cautivan al público. Cultora de cantos y bailes haitianos durante 29 años, su estilo interpretativo se ha caracterizado por la profesionalidad en la concepción armónica de las melodías. La música haitiana es muy rica. Imagínense que son 101 ritmos diferentes, o sea que todavía nos queda por conocer, y el grupo vocal de Sandá está enfrascado durante todos estos 29 años en dar a conocer toda esa gran riqueza de la cultura haitiana. El grupo vocal camagüeyano dirigido por Emilia Díaz Chávez es uno de los más prestigiosos de la provincia, también con reconocimientos en el país y en regiones del mundo. Integrado por descendientes de haitianos de varias generaciones, transmite buena energía en cada presentación. Estoy haciendo un papel muy importante porque estoy como bajo acá en esta agrupación, jugando el papel del gran maestro André Luis Marcel. He podido disfrutar de esa música que desde niña me inculcaron, me enseñaron mis abuelos. Seguir trabajando es el propósito que tenemos de que esta agrupación no se muera, porque es una agrupación única en el mundo y en el país. Hay muchos grupos danzarios, hay muchas agrupaciones que hacen otras cosas, pero como de Sandán, no. O sea, nosotros hacemos, este trabajo es único, vocal, hacemos movimiento. Fundado en marzo de 1994, el colectivo musical ha sabido conquistar un lugar preferente en la cultura. Conocido en el mundo como The Creole Heart of Cuba, de Sandá se mantiene fiel a la premisa con el que se creó. Investiga y rescata temas a través de un repertorio que privilegia la música haitiana. Difunde con amor las maneras y costumbres de la nación caribeña para que su voz y la música prevalezcan. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural informamos sobre el encuentro del presidente nacional de la UNIAC con creadores en Cienfuegos, en el que se analizaron planteamientos con vistas al 10º Congreso de la organización. Le contamos sobre el debate en la sede nacional de la UNIAC sobre la enseñanza de la danza en Cuba y le pusimos al tanto del reinicio este jueves de la temporada del Ballet Nacional de Cuba en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional. Nosotros regresaremos mañana con más de la información del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces, nos despedimos con un saludo desde La Habana.